Bien, muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Estamos haciendo una serie de problemas, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con eso. Nos habíamos quedado justamente en este ejercicio. Ejercicio número 9. Bien, veamos qué nos dice este problema. Dice determinar el tamaño del generador. Aquí fíjense que ya estamos involucrando generadores, plantas eléctricas en este trabajo, ¿no? Entonces dice, determinar el tamaño del generador y de la subestación, dice. Nos piden el tamaño de esta subestación y el de este generador. Requerido por la siguiente carga. Un subtablero monofásico, fíjense este tablero de acá, es monofásico, ¿ya? Que demanda 100 amperios, ¿ya? En emergencia, me dicen acá. Ok, entonces aquí está en emergencia, ¿no? Una UPS 240-120 voltios monofásica, dice, de 7.5 kVA, también en emergencia. Ok, aquí está. Aquí le hemos puesto en emergencia. ¿Ya? Tercero, dice, un aire acondicionado de 5 toneladas, 240 voltios monofásico. Está aquí. No dice que esté en emergencia, por lo tanto lo vamos a poner en el tablero normal, digamos. Es este equipo de acá. Un subtablero trifásico, fíjate, este es monofásico. Ojo, este es monofásico y este es trifásico, 60 amperios, ¿no? Luego dice un ascensor de 15 caballos trifásico, este ascensor de acá, pero dice que ese ascensor trabaja a 480 voltios. Fíjense, todo lo demás decía 240, ¿no? Pero este dice que es a 480. Por lo tanto, va a llevar un transformador seco para pasar de 240 a 120 a 480 para manejar este ascensor trifásico. Y luego dice un equipo de aire acondicionado 400, perdón, sí, un equipo de aire acondicionado de 25 toneladas trifásico, 480. Me parece que aquí hay un error porque lo estamos sacando de la línea de 240. Permítanme, vamos a ver cómo lo tratamos finalmente en este problema. Aire acondicionado de 25 toneladas, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos ese dato. No tenemos más. Vamos a ver, aire acondicionado de 25 toneladas. UPS. Ascensor 25 toneladas. Pues sí, se trató a 480. Usar trafos de 25. Pues entonces acá tenemos un pequeño error en este asunto. Porque esta conexión no va. Esta conexión tendría que ir. Vamos a ver si se puede corregir esto. Vamos a ver cómo hacemos para... Quiero ver si el transformador seco calculado... Tablero general... No me había fijado en ese detalle que había un error ahí, en ese cálculo. Permítanme, vamos a ver acá cómo carga trifásica, el ascensor 1397 y 25. 25 creo que es el motorcito, el motor de 25. Aquí está el aire,
Aire acondicionado de 25 toneladas. Motor de 25 caballos, dice. Vamos a ver qué solución le damos más rápida a esto para que no nos perturbe tanto vamos a hacer acá. Vamos a hacer esto y vamos a hacer de caso que aquí le hemos puesto otro transformadorcito, ¿no? ¿Ya? Un transformadorcito para el aire acondicionado de 25 toneladas que dice que es a 480. Entonces, este transformador lo necesita, ¿no? Porque el voltaje de la subestación es 240-120, ¿ya? Y el equipo es de 25 toneladas, trifásico, ¿ok? A 480, ese es el asunto, que ese equipo es un aire acondicionado trifásico 480. Este sí dijimos que era monofásico, ¿verdad? Bien, entonces, por favor, en el dibujo que ustedes tienen le agregan este transformador, miren, porque de lo contrario habría un error, porque no estamos tomando del lado de 240, ¿no? Entonces no está bien eso. Bien, dime. Y ese aire acondicionado no se podría conectar en el transformador del ¿Cómo motor. no? En el otro transformador, en este. ¿Cómo no? Sí. Buena apreciación la tuya. Se podría conectar acá y poner un solo transformador para los dos, ¿verdad? Para los dos equipos. ¿Ya? Esa sería otra alternativa de diseño y quizás sería la mejor, ¿no? Para no estar gastando en dos transformadores. Pero yo lo puse así porque todo el problema está desarrollado con este transformador por separado. Entonces, si le pongo uno solo, entonces ya me cambia todo el problema, ¿no? Entonces, para no estar así haciendo tanto cambio, entonces, por eso solamente le agregué otro transformador acá. Pero lo que tú dices es muy cierto. La alternativa podría ser esta, mira, sustituir esto que tenemos acá. Vamos a hacer aquí el esquema. Esto que está acá se podría sustituir, ¿ya? Por simplemente esto. Pongo acá pongo aquí mi breaker, pongo acá el transformador, ¿ya? Y acá tendría que poner un autobreaker principal, ¿verdad? Y acá salir con el tablero. En un tablero pondríamos el aire acondicionado de 25 toneladas y en el otro pondríamos el motor de 15 caballos. Esto sería lo que sustituiría a este arreglo que tenemos acá, ¿ya? O sea, aquí sería solo un transformador seco. Este sería el transformador seco, ¿verdad? Y estos dos ramales, este de acá sería este ramal de aquí, ¿no? O sea, aquí habría que ponerle también un breaker a esto, acá. Ahí necesitamos un breaker aquí en este punto. ¿Ya? Entonces, este de acá sería este breaker y este de acá sería este breaker, ¿no? Ya, este sería el breaker principal del tablero, del transformador, perdón, y este de acá es el que iría en el lado de 480, sustituyendo a estos dos, pondríamos un solo breaker para manejar todo esto. Ya, o sea que bien por parte tuya porque nos has permitido aclarar la posibilidad de una nueva alternativa, que sería esta, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta adicional, compañeros? Bien, entonces continuemos desarrollando el ejemplo. Ojo, ¿verdad? Hagan esta corrección, mucha, para que la cosa funcione bien. Y sería bueno que ustedes hicieran este cálculo de acá, miren, háganlo como aparte, ¿no? Ocupando un solo transformador acá y listo, ¿no? También saben que otra alternativa pudiera existir.
que ustedes de un solo pongan esta subestación a 480. Si ustedes ponen esta subestación a 480, entonces tendrían que poner un transformador seco para este equipo, para estos dos equipos tendrían que poner un transformadorcito seco, miren, porque estos dos equipos son a 240 voltios, ¿no? Y para la planta, acá tendrían que poner otro transformador seco para que estos dos voltajes de acá, para que estos dos cargas, perdón, de acá, también se reduzcan, ¿no? Podemos hacer incluso, voy a terminar este problema y si nos queda chance, podemos hacer por lo menos dejar planteado el diagrama unifilar de un esquema con la subestación a 480. Esa sería la otra posibilidad, ¿no? Ustedes lo pueden hacer como un ejemplo, ¿no? Para que se vayan entrenando, ¿verdad? Cómo sería ese asunto. Pero creo que aquí ya de un solo lo podemos hacer, miren, muchachos. Acá en esto vamos a dar un poquito de espacio acá y vamos a tratar de hacer un poquito mejor el dibujo. Entonces la cosa quedaría así, miren, en ese caso, ¿verdad? Quedaría, vamos a ver, aquí tendrían ustedes su transformador a 480, ¿verdad? Aquí viene con su alimentación, ¿verdad? Aquí tendrían un breaker a 480 y acá vendrían ustedes con la primera carga que sería digamos el aire acondicionado de 25 toneladas, ¿no? Aquí sería el aire acondicionado, ¿ya? De ahí el otro ramal sería el equipo de 15 caballos, aquí están los 15 HP, y luego tendríamos que poner un transformadorcito acá, perdón, así, aquí sería un transformadorcito seco, ¿ya? Que manejaría las dos cargas, la del de 5 toneladas, aquí sería el equipo de 5 toneladas, 5 toneladas y la otra carga que sería TF, ¿no? Acá sería el tablero, acá estaría el tablerito, ese sería TF, ¿ya? Y esto sería trabajando a 480 aquí, 480, este voltaje, cambiando la subestación, ¿verdad? En lugar de poner la subestación a 240, 120, la ponemos a 480, ¿no? Y luego este ramal de acá se manejaría de esta forma. Vamos a ver si podemos dibujar aquí por la parte de arriba, lo vamos a sacar. Eso sería una cosa como esta. Aquí vendríamos nuevamente con otro breaker. La planta la podría poner a 480, miren. La planta eléctrica la podría poner a 480, entonces vendría yo acá. Aquí vengo con mi transfer switch, que sería este, ¿verdad? Entro aquí con 480, mi generador vendría acá. Entraría aquí, ¿ya? Y luego acá a la salida tendría que poner aquí el transformadorcito seco. Solo que en este caso sería un transformador seco monofásico, porque esta carga de aquí, esta top, ¿verdad? Son cargas monofásicas y la planta eléctrica también es monofásica. O sea que esto sería monofásico 480, digamos. Perdón. Ahí están. Esto sería 480, y vamos a dibujar 480 voltios, ¿no? Esto no le dan caso. Y luego acá tendríamos esto, aquí tendríamos que poner esta cosita así, y acá vendrían los dos tableros. Aquí vendría el tablero T1, ¿verdad? T1. Y acá vendría la UPS, ¿ya? Aquí vendría la UPS. Vaya, así sería, miren, jóvenes.
la alternativa trabajándolo a 480, ¿no? Mi subestación a 480, mi tablero general, la carga de aire acondicionado, ¿ya? La otra carga monofásica que no va a estar, monofásica y trifásica que no va a estar en emergencia, y luego por este lado mi subestación a 480, como la subestación está a 480, también vengo con mi generador a 480, transformadorcito seco sería monofásico y ahí manejo la carga. Ese sería el esquema en el caso que la subestación estuviera a 480, ¿no? En este caso la subestación está a 240-120, eso significa que aquí tenemos una delta de esta manera, ¿no? Una delta cerrada con un punto medio, ¿ya? Bien, no sé si habrá alguna pregunta adicional, jóvenes. Pero esta sería la alternativa si yo funciono con mi transformador a 480. Sería bueno que hicieran el cálculo, ¿ya? Lo vamos a hacer a 240 porque ya está hecho, ¿no? Y este lo pueden hacer ustedes como ejercicio, ¿no? ¿De acuerdo? Y también pueden hacer como ejercicio esta parte, poniendo un solo transformador seco acá. Pero ahorita lo vamos a trabajar así. Bien, sobre esa base entonces, vamos a ver. Ingeniero, Sí, dime. una pregunta. Si en algún dado caso el secundario se puede conectar en delta, no se podría, o sea, se sacarían los voltajes para cargas monofásicas y trifásicas. Entonces, se ocuparía siempre otro transformador para elevar o disminuir el voltaje a los tableros. Vamos a ver, no te capté muy bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Ok, en delta, una conexión de transformadores en delta con un punto medio en una bobina se tiene voltaje trifásico, carga trifásica y monofásica, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, si aquí tenemos cargas trifásicas y monofásicas, no se puede hacer el arreglo en las conexiones para conectarla en las bobinas de la carga monofásica y en la trifásica sin necesidad de agregar los otros transformadores. No, fíjate que en este caso, déjame ver, espera. A ver si logré entender tu pregunta. Mira, si tú, por ejemplo, en este problema que está acá, en este que tenemos planteado acá, fíjate que este aire acondicionado es monofásico y este tablero es trifásico. Entonces, a la hora de conectar estos dos en este equipo, porque este transformador tiene monofásico y trifásico, ¿va? Tiene para los dos, ¿va? Entonces, este TF lo voy a conectar entre la fase A, la fase B y la fase C, ¿no? ¿Ya? En el tablero es trifásico, ¿no? ¿Ya? Entonces, este TF lo voy a conectar entre A, B y C, pero el aire acondicionado, como dice que es monofásico, ¿va? Bueno, aquí, en este caso, como es monofásico, 240 voltios, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo lo podría conectar entre esta fase y esta, o entre esta y esta, o sea, como va conectado entre fases, no tengo ningún problema, ¿no? ¿Ya? En este sentido, porque este es 240, pero este, por ejemplo, si yo tuviera aquí una carga monofásica, pone que en este mismo tablero tuviera una carga monofásica 240-120, ¿va? Que fuera 240-120 monofásico. Entonces, lo que va a pasar es que el 120 que aparece ahí, 240-120, ¿va? Significa que 120 voltios significa que yo tengo carga. En ese tablero tengo carga de alumbrado que trabaja a 120 voltios. Pues. Entonces, en ese caso sí tendría forzosamente que colocarlo solamente entre esta fase de acá y esta otra de acá. ¿Ya? En ese caso, ¿no? Si yo tuviera un tablero 240-120 monofásico, obligatoriamente tendría que ser solamente entre estas dos fases, que es la que tiene el punto medio del transformador. No sé si esa era tu pregunta o hay otra pregunta adicional. No, eso está bien, gracias. Vale, ok.
Lo mismo podríamos pensar en el 480. Imagínate este 480. Este 480 yo lo podría poner así, mira. Vamos a ver. Sería en el lado secundario. Voy a hacer el dibujo acá. En el lado secundario podría estar en delta, fíjate. No hay ningún problema. Entonces, en ese caso, y con punto medio, ¿no? Con punto medio acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo tengo de aquí para acá, tengo 480 voltios, ¿ya? Aquí tengo 480. Y en el otro lado tengo acá, ¿verdad? Tengo 240. 240 y 240. Entonces, pues, tú me podías decir, mire, Inge, y puedo conectar aquí entre esta línea y esta algunas cargas. Sí, te puedo decir, ¿verdad? Sí puedes conectar carga a 240 voltios entre estas dos líneas. Claro que lo puedes hacer, ¿verdad? Podría ser que tuviera, por ejemplo, suponte que tú tuvieras un tablero monofásico con cargas, en este mismo, tuvieras un tablero monofásico con cargas de alumbrado a 240 voltios. Entonces ahí forzosamente tenés que conectarte acá, pues, entre esta línea y esta línea. Es más o menos un símil a lo que sucede en este lado, porque tiene 120 y 120, ¿va? Tienes el tablero con 120 voltios, entonces podrías tener acá de igual manera, si tienes carga monofásica 240, la podrías conectar entre estos dos, ¿verdad? Eso también es factible. También en una estrella, por ejemplo, tú tienes una estrella aquí, ¿ve? Tienes una estrella aquí y ponte que la estrella está a 480 aquí, ¿no? O sea, tengo aquí a 480 de esa estrella, ¿ya? Y aquí tengo, como en una estrella, aquí tendríamos 277. Entonces, alguien me puede decir, mire, Inge, pero aquí puedo colocar carga monofásica entre esta fase y esta. O sea, porque, por ejemplo, hay alumbrado que trabaja con 277 voltios, fíjate. Entonces, sí, claro, lo puedes poner, ¿verdad? Yo puedo tener un tablero trifásico con carga de alumbrado a 277. Entonces, perfectamente la puedo ocupar utilizando el neutro del transformador, ¿no? O sea, son diferentes posibilidades que hay, ¿no? ¿Ya? De resolver el asunto. Bien, entonces, continuemos. No sé si habrá alguna pregunta adicional. Bien, sabemos que una tonelada de refrigeración requiere aproximadamente un caballo. No es que sean iguales, sino que aquí requiere una capacidad de un HP, ¿no? Aproximadamente. Bien, y factor de potencia unitario. Entonces, sobre esa base vamos a ver. El aire acondicionado de 5 toneladas equivale a un motor de 5 caballos, ¿no? Y del NEC obtenemos que la corriente que demanda es 28 amperios. Entonces, los kVA, voy a empezar a calcular la carga en kVA de cada equipo, ¿no? Para ver el tamaño de la subestación y también del generador, ¿no? Entonces, quiere decir de que los kVA de este equipo de 5 toneladas serían la corriente por el voltaje, porque como es monofásico, ¿verdad? Solamente es corriente por voltaje, no es trifásico. Entonces me da 672 y eso multiplicado por coeficiente de utilización que para ese transformador, para ese motor, perdón, yo le puse 0.75, entonces me da 5.04. Ojo, esta carga es monofásica. Fíjate, esta carga es monofásica. Eso no lo pierdas de vista. Bien, el otro tablero TF dice que demanda 60 amperios. Entonces los kVA de este tablero serían 60 por raíz de 3 por 240, ¿verdad? Aquí está, raíz de 3 por 60 por 240, 25 kVA. Aquí estamos, tenemos entonces esta nueva carga, pero esta carga sí es trifásica. Esta es trifásica, mira, trifásica.
No le he aplicado ningún factor acá a este, o sea, factor de utilización o algo, porque ya me están diciendo que la corriente que demanda es 60 amperios, o sea que ahí ya está calculado, pues, o ya está tomado en cuenta cualquier factor de demanda o de utilización que pueda haber existido en esta carga, ¿no? Entonces, por eso que de un solo, pues yo le pongo ahí el valor que resultó, que son 25 kVA. Entonces dice, para carga desbalanceada se toma el mayor amperaje de referencia. Dice. Para carga futura se coloca en fase con menor amperaje. Dice. Bueno, aquí lo que te quiere decir de que cuando la carga está desbalanceada, la corriente más grande que se obtiene es la que se ocupa de referencia para hacer los cálculos. Bien, en el caso del motor del aire acondicionado a 25 toneladas, que es este equipo de acá, ¿verdad? Resulta que un motor de 25 caballos para manejar 25 toneladas maneja 34 amperios a 480. Entonces lo mismo, raíz de 3 por 3480 por punto 48 y me da la potencia de esa máquina. Por el factor de utilización, punto 8 me dio 13.9. ¿Ya? Fíjate, esto está calculado a aire acondicionado 25 toneladas, 13.968. Es este equipo de acá, ¿no? Claro, el transformador seco habría que calcularlo también, ¿verdad? Pero digamos que sea de la misma capacidad. ¿Verdad? Bien. El motor de 15 caballos del ascensor es este motorcito de acá. Entonces dice, un motor demanda 21 amperios, ¿ya? De 15 caballos, entonces a 480, ¿verdad? Raíz de 3 por 21 por 48 me da 17.5 por el factor de utilización, que es 0.8, me da 14 kVA. Entonces, usar trafos de 25, dice. O sea que le vamos a poner transformadores de 25. Los dos transformadores secos, ¿verdad? Para este sería de 25. Y para este también le podemos poner el mismo, de 25, porque mira, las cargas son iguales prácticamente. Entonces los dos transformadores, este transformador seco y este van a ser ambos de 25 kVA, ¿verdad? Bien, veamos qué más cargas tenemos. El tablero T1 es de 100 amperios, dice. ¿Dónde es que está eso? Vamos a ver. Monofásico. Vamos a ver cuál es ese tablero de acá. Es este de acá, miren. Dice que es de 100 amperios monofásico. Ok, entonces 100 por 240 me da 24 kVA. Y ya no tengo necesidad de aplicarle ningún factor porque estos 100 amperios ya me están diciendo cuál es su coeficiente. La UPS dice que es de 7.5 kVA. Fíjense que aquí estoy ocupando un factor de 1.5. ¿Qué es este factor? Es el 50% adicional que tengo que calcularle en carga a una UPS, ¿no? Digamos, un equipo UPS cuando está totalmente descargado, entonces uno puede considerarle, si no te dan ningún dato de placa, ¿va? Porque muchas veces el fabricante de la UPS te dice póngale el 50% más o póngale el 100% más, depende, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros estamos asumiendo que el UPS te está requiriendo un 50% más. Ya, por esa razón es que lo estamos multiplicando por 1.5. Entonces te queda 7.5 por 1.5, te da 11.3 kVA. ¿Ya? Aquí ya tiene la carga de la UPS. O sea, ya tengo este equipo. Entonces, la suma de estas dos cargas me daría el tamaño del generador. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí está. El tablero de emergencia va a ser sumatoria de kVA 24 más 11.3, 35.3. Y luego, como son dos circuitos, ¿verdad? Le voy a aplicar un factor de demanda de 0.9, ¿no? Entonces eso me da 31.8 kVA. ¿Ya? Entonces le vamos a poner un 20% adicional de carga al generador para carga futura, ¿no? Entonces, por eso lo multiplico por 1.2, entonces me da 38.16, un generador de 40 kVA. Ya está calculado, ¿no? ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien, entonces, vámonos ahora a calcular la subestación. O sea, ya tengo esta capacidad de este equipo y tengo calculado cada uno de los ramales. Entonces ya puedo dirigirme para acá para calcular la subestación. Ojo, fíjate que esta subestación está en delta, ¿no? En delta con punto medio. Entonces yo debo de diferenciar las cargas monofásicas de las cargas trifásicas para poder hacer el cálculo de la subestación. ¿De acuerdo? Bien, entonces sobre esa base, vámonos para acá. Y resulta que el tablero general, la carga monofásica, fíjate, ya de un solo va, la carga monofásica va a ser 504. Los 504 es el equipo este que tenemos aquí arriba, perdón. El equipo este equipo de 5 toneladas, ¿verdad? Ese que es monofásico, ¿no? Demanda 504. Entonces, ese 504 se lo estoy sumando a la demás carga monofásica que tengo en ese tablero, que es la de la planta eléctrica, ¿ya? 40 kVA. Entonces, 40 más 504, eso me da 45. Le voy a aplicar un factor de demanda para esos dos cargas de 0.9, ¿ya? Y me da 40.5 kVA monofásico. Monofásico. Ojo, ¿verdad? Bien, de ahí vengo y sumo la carga trifásica. 25 más aquí, obviamente nos va a dar un error, ¿verdad? Porque traíamos un error acá. Este 1397, realmente, a no ser de que asumamos que tenemos un transformador seco de 1397, ¿va? Voy a asumir ese caso para no alterar el problema. Entonces, esto me implica, digamos acá, voy a asumir que encontré un transformador seco de 14 kVA. ¿Ya? O sea, 13.968. Un transformador seco de 14 kVA. ¿Ya? Vamos a asumir ese caso, ¿no? Yo encontré un transformador seco por ahí, ¿verdad? De 14 kVA. Ya, entonces 13.968, 14 kVA de transformador seco, ¿va? Supongamos, ¿no? Entonces, me voy a poner aquí no hay comercialmente de 14, muchachos. De lo que hay es de 15, ¿va? Pero para efectos de académicos aquí, y para no estar dándole tanta vuelta a este problema, no cambiarlo demasiado, voy a asumir que tengo un transformador seco, a saber a dónde lo conseguí, ¿verdad? Pero es de 14 kVA. Entonces, cabalito la potencia de la máquina, ¿ok? En este sí, era de 14 y le puse uno de 25, ¿ya? Esa es la asunción que voy a hacer, ¿verdad? Para no alterar el ejercicio. Bien, entonces, sobre esa base, tengo que la carga trifásica, aquí estamos, va a ser igual a 25 más 13.97, que serían los 14, ¿verdad? Del transformador seco, ¿ya? Y este 25 son los 25 del transformador, o sea que de este transformador seco que ocupé acá, miren, de este, no ocupé los 14, fíjense. ¿Se dan cuenta cuál es el cambio? No ocupé el de 14, sino ocupé el transformador. O sea, es decir, no puse el motorcito con los 14 kVA, sino que lo puse el transformador seco, como que si el transformador seco estuviera topado al 100%. Ya, entonces sobre esa base, ya, de esta carga de 25 kVA, como que si estuviera a futuro, digamos, cargado al 100%, por eso yo le puse transformador aquí, 25 kVA, que es la capacidad del transformador seco. Entonces aquí 25 más 25, 50 más 14 serían 64. Aquí está. Por el factor de diversidad para 3 cargas, para 3 circuitos, que es 0.9, me da 57 y algo kVA trifásicos. ¿Ya? Bien, ya tengo los datos que necesito. Por un lado, los monofásicos y por otro lado, los trifásicos. Entonces, sobre esa base, ya demandados, entonces me voy a calcular los kVA del transformador 1 y del transformador 3. Aquí está, 2/3 de los kVA monofásicos más 1/3 de los trifásicos. Entonces, 2/3 de
40.5 más un tercio de 57.57. Me da 49.16. Y el otro, un tercio de los monofásicos más un tercio de los trifásicos, los otros dos transformadores. Entonces me da 32.69 kVA. Es decir, un transformador de 50, ¿ya? Y un transformador de 37,5, y dos transformadores de 37,5. Porque este T3 es igual a T2, este es el transformador T2, son iguales los dos, ya es igual, ¿verdad? Por eso es que aquí son dos transformadores, ¿ya? De 37,5 y uno de 49.16, o sea, uno de 50, que es el comercialmente disponible. ¿De acuerdo? Ahí estaría el tamaño de mi subestación para rayos de 9 a 10 y cortocircuito de 15 kilovoltios. ¿Por qué estos valores? Porque la línea es de 13,000. Veamos si no hay algún error ahí en eso. Aquí está. La línea es 13276. Por lo tanto, este pararrayo es de 9 a 10 kilovoltios y este cortocircuito es de 15 kilovoltios. Pregunta, jóvenes. Disculpe, ingeniero. Dime. En caso de que la subestación hubiera sido alimentada por una delta abierta, ¿cómo hubieran quedado las dimensiones de los transformadores? Magnífico la pregunta, hijo. Cambia la fórmula nada más. En vez de ocupar esta fórmula que está acá, tendrías que haber ocupado, en vez de ocupar esta, T1 sería igual, vamos a ver, T1 sería igual a 0.577, 0.577, 57,7 por la carga trifásica, que sería en este caso 57.57, por 57.57, más el 100% de la carga monofásica. Y la carga monofásica es, vamos a ver, 40.5, más 40.5. Ese sería el transformador T1. Y el otro transformador T2 sería nada más 0.577 por 57.57. 0.577 por 57.57 kVA, por 57.57. No sé si alguien ya lo calculó para que me dé los datos. A ver cuánto le da. El primero te daría, vamos a ver, 0.577 por 57.57. Eso me da 33.2 más 40, serían 73.7. Este me daría 73. .7. Es decir, un transformador de 75. ¿Ya? Y el otro me daría, vamos a ver, me daría 33.2. 33.2. Es decir, un transformador de 37,5. Uno de 37.5.
kVA. Este me quedaría de 75, ¿verdad? Este me quedaría de 75. Y el otro me quedaría de 37.5. ¿De acuerdo, mucha? ¿Alguna pregunta adicional? Fíjate que estos cálculos, aquí te dio 73.7 y aquí un transformador de 75. ¿Va? Ok, pero si alguien me le pone uno de 100, digamos, alguien le pone, en vez de 75, le pone uno de 100, se lo pongo bueno también. ¿Ya? Porque este muchacho que le puso uno de 100 es porque él maneja cierto criterio y es de que, mire, Inge, aquí ya lo tengo con 74 kVA y aquí 75, estoy muy cerca. ¿Qué tal un incremento futuro de carga? Ya voy a tener sobrecargado mi transformador. Entonces mejor le voy a poner uno de 100. Vaya, pues, admirable, ¿verdad? Ese muchacho sí está en la jugada, ¿no? Le puso uno de 100. Bien. Magnífico. Lo mismo acá, me puede decir, mire, aquí solo me quedan 4 kVA de diferencia. Le voy a poner mejor uno de 50. Está bueno. Buenísimo. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? Si este es el mínimo que le tenés que poner, pues, uno de 37,5 y uno de 35 es el mínimo. ¿Va? Es como acá, mira, en este ejercicio que nos dio aquí, en este problema, ¿va? 49,16 y le pone un transformador de 50. Viene un estudiante de esos que están en la jugada, ¿va? Y me dice, mire, Inge, aquí yo siento que está muy topado este transformador con este. Yo realmente le pondría uno de 75 en lugar de uno de 50. Aplauso para ese colega. Ese está en la jugada, ¿no? O aquí a 32,69 y me dice 32,69 a 37,5 5 kVA con un motorcito cualquiera que le ponga, ya lo estoy topando. A lo mejor le voy a poner 2 de 50, dije. Excelente, muchacha. Estamos en la jugada, muchacha. ¿Cuál es el detalle de diseño? Bien. Continuemos entonces. No sé si habrá alguna pregunta adicional aquí, muchacha. Yo tengo una. Dime. En el caso de la subestación en el lado primario, no sería necesario un fusible. ¿Cómo no? Claro que sí. Siempre tenés que calcularlos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenés 50 kVA y 37,5, ¿va? Entonces, estos transformadores habría que ver de qué tipo son, ¿verdad? Si los transformadores son 13276, igual a la línea que está acá, ¿va? La línea acá es 13276, ¿va? Entonces, si los transformadores también son 13276, significa que los vas a conectar en estrella, en el lado de alta, ¿ya? Entonces su voltaje, el que soporta la bobina, es 7,6. Pues. Entonces el fusible de este, por ejemplo, va, el primer fusible, ¿verdad? Aquí te lo voy a dibujar. El fusible, va, el fusible de este transformadorcito. Vamos a ver que aquí se me mueve esto. Vamos a ver, el fusible de este, va, el fusible F, ¿verdad? ¿Ya? Sería igual a 50, ¿verdad? Entre 7.6, ¿verdad? 7.6 y por 1.25, por 1.25. Vaya, ahí te daría el tamaño del fusible, ¿va? Para este transformadorcito. Y el otro igual, ¿verdad? Sería el fusible de este de cada uno de ellos, ¿verdad? Sería igual, ¿verdad? A la capacidad del transformador, que es 37.5, ¿verdad? 37.5. ¿Verdad? Entre, ¿verdad? El voltaje que soporta la bobina, que es 7.6. Entonces, y por 1.25, por 1.25. ¿Ya?
Vaya, entonces el valor comercial más cercano que te dé aquí, ese sería el que vos le vas a poner, pues, ¿verdad? Claro que tenés que ponerle la protección del fusible. Entonces, aquí dentro de estos cortacircuitos que están acá, mira, ahí tendrías que poner el fusible que te dé acá y el que te dé, y los dos que te den acá, ¿ya? Bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver acá. El ejercicio 10 es este de acá. Está bonito, ¿verdad? Y el ejercicio 11. Vamos a hacer el 10, ¿va? Vamos a hacer el 10. Si no alcanzamos, entonces ustedes hacen el 11, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues me avisan. Vaya, fíjense este ejercicio, dice. Calcula el tamaño de la subestación y el generador, dice, requerido para el siguiente sistema, dice. Fíjate que es posible que en el examen no te den el diagrama unifilar, pues. No te dan el diagrama unifilar, sino que vos lo tenés que hacer, pues. ¿Ya? Vos lo tenés que hacer. Tenés que ser capaz, tenés que tener la capacidad de que con los datos que te dan, tú construir tu propio diagrama unifilar. ¿Ya? Tú lo puedes hacer. Porque te dicen acá, por ejemplo, mira, un tablero trifásico 208-120. ¿Qué quiere decir eso? Esto está en estrella, pues. Si te están dando este voltaje, quiere decir de que algo está en estrella. Otro tablero dice 208-120 con 20 circuitos, no sé qué. En estrella también, mira. También te están diciendo que hay un tablero de fuerza 480. Vaya, ya te están diciendo que hay otro voltaje, 480. Un motor también de 480, mira. Y aquí tenés una bomba de agua trifásica 208. Vaya, entonces fíjate, te están dando dos voltajes, 480 y 208. Aquí en este caso tenés dos posibilidades. A mí se me puede antojar diseñar, por ejemplo, dos subestaciones. Una subestación para el 208, 120, va en estrella, y otra subestación para la carga 480. Eso podría ser que a alguien se me ocurra a mí hacer eso. Y no estaría malo que lo hiciera, ¿no? Pero en este caso, vamos a diseñar sobre la base de una sola subestación, ¿ya? Entonces, una sola subestación y siempre cuando les toque este caso, de que ustedes tienen que colocar una sola subestación, mejor trabajenla al mayor voltaje posible. Pongan esa subestación principal al voltaje más alto y las otras subestaciones o los otros transformadorcitos que usted necesite, transformadores secos, páselos de 480 a 208 o a lo que sea, ¿no? Pero su subestación principal siempre pónganla al mayor voltaje. Suponte que yo aquí tuviera carga a 600 voltios, alterna. Entonces yo mi subestación la pondría a 600 voltios, ¿no? Y de ahí voy bajando los niveles de tensión, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de acá, miren, en el ejercicio que hicimos anteriormente, aquí es un poco contradictorio con lo que yo les dije, ¿verdad? De que primero le pusieran aquí 480, pero aquí lo estamos trabajando con 240-120. Sí, pero si a mí me dieran a diseñar este mismo trabajo que está aquí, yo lo haría con este que está acá, miren. Este sería mi criterio de diseño, y no este. No el que desarrollamos nosotros, ¿verdad? No es que esté malo, no, pero si vos le metés costo a este diseño, y lo comparás con el diseño de te vas a dar cuenta que te sale más barato que porque las corrientes acá son la mitad de las corrientes en este caso, y entonces por lo tanto, al ser la mitad de las corrientes, tus conductores son de menor calibre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podés obtener mucho más ahorro en dinero, ¿verdad? Si tú lo pones a 480 que si la pones a 240-120. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volvamos nuevamente al ejercicio 10, el que queremos desarrollar acá. Bien, entonces nos dicen
aquí ya fui viendo cuáles son las cargas, ¿verdad? Tengo que fijarme cuáles cargas son en emergencia y cuáles en normal, porque en base a eso también tengo que hacer mi diagrama unifilar. Entonces, una vez que ya vi que la subestación está a 480, entonces voy a ponerla a 480. Y aquí dice que también tengo 277. Entonces, si tengo 277, quiere decir de que la subestación en el lado de baja tengo que dejarla a 480, 277, o sea, en estrella. ¿Ya? Por esa razón aquí, mire, 480, 277, estrella, la subestación que estoy colocando. ¿Ya? Hagan de caso que este diagrama no se lo dieron, sino que ustedes tuvieron que sacarlo. Entonces, sobre esa base pongo mi pararrayo, mi cortocircuito, mi subestación, ya la definí que es a 480, y vengo este breaker principal y luego mi tablero general. Ok, este tablero está a 480. Pongamos la carga 480 en este tablero. Ok, ¿cuál es la carga 480? Vamos a ver, esta no. Este es a 480, miren. Un tablero de fuerza trifásico, 125 amperios. Aquí está, es este que está acá. Se lo puse a 480. Y esta otra máquina Comex también está a 480. Aquí está. ¿De acuerdo? Y entonces toda la demás carga está a 208. Ok, entonces como toda la demás carga está a 208 y además está en emergencia, miren, ya se fijaron, toda esa carga a 208 está en emergencia. Entonces un solo transformador para estas tres cargas en estrella en el lado de baja, porque aquí dice que es 208, 208, 208. Ok, aquí está mi transformador. O sea, entro a 480 en el transformador seco y paso a 208, 120. Y aquí estaría mi tablero de emergencia. Aquí tengo que tener las tres cargas. Vamos a ver el tablero de emergencia. Este tablero que está acá, este va en emergencia, 70 amperios, es este, T1. De ahí el otro tablero, T2, dice, también vamos a ver, 208, 120, aquí está, ¿ve? T2. Y por último, vamos a ver qué más dice. En emergencia dice una bombita de agua de un caballo. Ok, aquí está, ¿ve? Ya está, mi diagrama unifilar. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular las cargas de cada equipo en kVA. Me están diciendo que los kilowatts son igual a los kVA, ¿verdad? Factor de potencia unitaria. Ok, entonces todo esto, ¿verdad? Voy a calcularle la carga a cada uno de estos. Comencemos con la carga del tablero de fuerza. Dice, para el desarrollo de los cálculos efectuados se ha considerado que el factor de utilización de los tomacorrientes es 0.4. Todas las cargas de la subestación y generador son trifásicas. O sea, todas estas cargas son trifásicas, ¿no? Bien, voy con el primer tablero. Ese tablero me dicen que demanda 125 amperios. Por aquí está. El tablero de fuerza, ¿verdad? Vamos a ver, este tablerito, aquí está. 125 amperios continuos. Entonces, raíz de 3 por 480 por 125. Ahí está, ¿ve? Ahí está la carga ya de un solo. Trifásica. Está la demanda del primer tablero. Voy con la máquina Comex. La máquina Comex dice que tiene, vamos a ver, un motor de 25 caballos y 3 resistencias de 5 kilowatts, cada una a 277 voltios. ¿Ya? Entonces, quiere decir de que tiene 3 resistencias. Entonces las voy a cargar. Esas resistencias van a estar así, mira. Ya, las 3 resistencias en conjunto forman un sistema trifásico, una carga trifásica, y cada una de ellas es de 5 kilowatts. ¿Ya? 5 kilowatts. Por lo tanto, esa carga es equivalente a 5 por 3, 15 kilowatts, ya de un solo. ¿Ya? Y el motor de 25 caballos tengo que calcularle su corriente. Ok, entonces vamos a ver. Aquí está la máquina Comex. De la tabla del NEC, resulta que el motorcito maneja 34 amperios. Ok, entonces 34 por raíz de 3 por 480 por el factor de utilización de ese tablero, que le voy a poner 0.8, me da 22.6 kVA. Bien, ahora las 3 resistencias de 5 kilowatts en total me dan 15 kVA. O
sumo estas dos, esta más esta, y me da 37.6 kVA. Vaya, esta es la carga de la máquina Comex. Esto es todo lo que demanda la máquina Comex, 37.6 kVA. Bien, vamos con la otra. Ya tengo estas dos cargas de aquí. Tengo estas dos cargas. Aquí está la Comex. ¿Ve? Ahora me voy para acá a calcular la carga de estos tableritos y de la bomba, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí está el primer tablero, dice que es trifásico, raíz de 3 por 0.208 por 70, aquí está ya. Esta es la corriente, los kVA, perdón. El otro tablero dice que tiene un circuito de 6 tomacorrientes, ok. 6 por 200 por 0.4, que es el factor que le he aplicado a los tomas, ¿verdad? Me da 0.48 kVA. Esto es lo que tiene cada circuito. Como son 20 circuitos, ¿verdad? Entonces sería 20 por 0.48, 9.6 kVA, ¿ok? Bien, voy con las luminarias. Cada luminaria dice que son 10 luminarias. ¿De cuántos vatios cada luminaria? Vamos a ver si me dan ese dato, me lo tienen que dar. Aquí, por aquí tiene que decir, luminaria de 3 por 18 watts. ¿Ve? Las luminarias de 3 por 18, ¿no? Los tacomacorrientes a 200 y la luminaria 3 por 18. Ok, entonces serían, vamos a ver. Aquí está. 3 por 18, la carga de cada luminaria por 10, ¿verdad? 0.54 kVA. Como son 8 circuitos, 8 por 0.54, aquí está la carga total. kVA del transformador 2, ¿verdad? Sería 9.6 más 4.32. 13.92 kVA. Eso es lo que tiene el tablero 2. Pero ese tablero tiene un coeficiente de utilización, un factor de demanda. Como tenemos 10 circuitos por un lado, 20 circuitos por uno y 28 por el otro, son 28 circuitos. Entonces, al tablero se le aplica un factor de simultaneidad por el número de circuitos. Será una norma IEC. Para más de 10 circuitos, el factor es 0.6. O sea, 1392 por 0.6 me da la carga. ¿Vale? Aquí está ya. Y esta carga, fíjate, los tomacorrientes son monofásicos, va, 120 voltios, y las luminarias también, 120 voltios. Pero como todo eso se ha balanceado en un tablero trifásico, esta carga prácticamente es trifásica, por estar balanceada. ¿Ya? Se ha balanceado en un tablero trifásico. Ahora, si el tablero hubiera sido monofásico, entonces pues ni modo, va. Ahí me quedo con la carga como monofásica, pero yo la estoy balanceando en un tablero trifásico, ¿ya? Por lo tanto, este 835 se convierten automáticamente al hacer el balance, ¿verdad? Se me convierte en una carga trifásica. Bien, voy ahora con la bomba. La bomba de 1 caballo del NEC, ¿verdad? Resulta que demanda 4.6 amperios, una bomba trifásica. Todo con factor de utilización de 0.7 tenemos raíz de 3 por 0.28 por 4.6 amperios por el factor de utilización. Total que esa bombita demanda 1.16 kVA. ¿Ok? Hasta ahí estoy bien. Dice que la bomba es clase A. Fíjate, eso es importante porque estamos calculando, aquí está, de clase A, dice. ¿Ya? Y recuerda que la bombita esa está colocada en el generador. Y el generador se calcula con los kVA de arranque de los motores. Entonces tengo que calcular los kVA de arranque de esta bomba. ¿Ya? No me puedo quedar solo con los nominales. Los nominales me podrían servir para calcular esto, ¿va? Ahí no hay problema, pero para el generador sí necesito calcular los kVA de arranque, ¿ok? Entonces vamos a irnos acá y resulta que, vamos a ver a dónde es que estamos. Por aquí estamos, ¿verdad? Entonces dice, considerando factores de utilización, nos dio tanto. ¿verdad? Luego, como es un motor clase A, el motor clase A va de 0 a 3.14 veces, ¿verdad? kVA por HP de rotor bloqueado. La gráfica, la tabla, perdón, del NEC, aquí está, les puse la tabla. ¿ve? Entonces, por un HP me da 3.14 kVA. Estos serían los kVA de rotor bloqueado de esa máquina, ¿no? ¿Ya? Para efectos de calcular el generador, este valor tengo que ocupar. ¿Ya? Esto es trifásico también. Bien, cálculo del transformador y del generador seco, dice. Para el tablero de emergencia se aplica un factor de simultaneidad para 3 circuitos.
que es 0.9 según la norma tal. Entonces, aquí está, esta es una carga 2522. Estoy calculando el tablero de emergencia, ¿verdad? O sea, es este tablerito que está acá, este. Aquí está, 2522 más 835. Vamos a ver. 2522 más 835 más 3.14. Estoy calculando la carga de emergencia. Entonces, en total me da 33 kVA. Con una carga de 33 kVA se puede solucionar un transformador seco de 45. ¿Ya? Valor comercial, ¿ve? Y un generador de emergencia de la misma capacidad. Ok, entonces un transformador de 45 y un generador seco trifásico de 45 kVA. Fíjate, lo calculé con los kVA de rotor bloqueado, ¿no? Aquí está, 314, ¿ve? El mismo 314 que puse acá. Pero, ojo, estoy calculando la carga de emergencia. Ya de un solo me salió que el tamaño del transformador va a ser de 45. Entonces, yo voy a calcular la planta eléctrica también al mismo tamaño que el transformador, pues, si no me va a quedar subutilizada. Entonces, por eso le pongo el mismo tamaño, pues, ¿verdad? Bien. Cálculo de la subestación. Vámonos ahora a calcular la subestación. Ok, ya tengo que el transformador seco va a ser de 45. Ok, este transformadorcito seco de aquí. De que estamos. Este transformadorcito seco de aquí ya vi que es de 45. Por lo tanto, solamente tengo que sumarle este 45 a la carga de la máquina COMEX más la del tablero de fuerza. ¿Ya? Y luego aplicar el factor de demanda de este tablero para 3 circuitos. Ok, entonces, me vengo para acá, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿ve? Aquí está. Aquí están los 45, aquí está la máquina COMEX y aquí está el tablero. Lo sumo los tres y lo multiplico por 0.9, que es el factor de demanda para el tablero. Aquí está, 167.9 kVA. Con 3 transformadores de 50, no me alcanza, entonces 3 de 75, 225, ¿ok? Hasta. 3 transformadores de 75, subestación sobrada, pues sí. Pero no le puedo poner menos porque transformadores de 50 me daría 150 y yo estoy demandando 167, entonces ni modo, me voy al de 225, no importa, no hay ningún problema. Aquí está el cálculo de los breakers principales, mira. 225 entre raíz de 3 por punto 480, 270.6. Un breaker de 275. Le puedo poner, ¿verdad? Aquí está uno de 275 a 300 amperios regulable. Si existiera de este tipo, sería lo máximo, ¿verdad? Este breaker le podría colocar. En el primario, 225 entre raíz de 3 por 23, el voltaje primario es 23 kilovoltios. Déjame ver cómo dice acá. El voltaje primario dice acá. Ah, sí, es 23, mira. 23. Para rayo de 21 y cortacircuito de 27, ¿no? Para radio de 21, cortocircuito de 27. Y los fusibles sobre la base del voltaje de 23. Entonces serían, vamos a ver. Fíjate que aquí he empleado otra forma de calcular los fusibles, basado en el tamaño total de la subestación. Aquí están los 225 entre raíz de 3 por 23, 565. Por 1,25, 7 amperios, un fusible de 8 amperios. ¿Ok? Porque de 7 no hay. Otra forma, como podría haber calculado el fusible, como yo tengo que cada transformador es de 75, entonces sería 75, ¿verdad? Entre, digamos que los transformadores sean 23, 13.2, que dice que la bobina soporta 13.2. Entonces aquí sería entre 13.2. Punto 2. Entonces esto me va a dar 75 entre 13.2. 5.68. O sea, me va a dar esto mismo de acá. Miren, muchachos. Entonces, estas son dos formas de calcular el transformador.
el fusible del transformador, va, F, va. Uno basado en el tamaño total de la subestación, siempre y cuando los 3 transformadores sean iguales, por supuesto, ¿verdad? ¿Ya? Porque si son diferentes, sí hay que calcularlo no en base al tamaño de la subestación, sino que el tamaño de cada transformador, tal como en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Ya? Entonces, y en este caso, como los 3 son iguales, lo puedo calcular así, 75 sobre 13,2, y me da la misma corriente para cada fusible, ¿no? ¿De acuerdo? Preguntas, jóvenes. En este caso, ingeniero, el generador estaría funcionando en stand-by. Sí, por supuesto. O sea, esta capacidad que tú le vas a poner aquí del generador, ¿vea? Parece que 45. Este generador de 45 kVA en stand-by, correcto. En prime no va, no sería en prime. Esa fue buena pregunta la tuya. Sería en stand-by porque hay energía, pues, de la red, ¿vea? Existe red eléctrica ahí en ese lugar. Entonces no puede operar en prime. En prime sería cuando no hay energía en el lugar. Digamos que estás en una finca por allá, ¿verdad? En un pueblo donde no hay energía eléctrica. Y lo único que tenés es ese generador para darle energía a todas las casas que están ahí, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí sería operación en prime. Pero en este caso, tú vas a pedir tu generador para 75 kVA en standby. ¿Ya? Esa sería la propuesta, ¿no? Bien, más preguntas, jóvenes. Fíjense que todos estos ejercicios que nosotros estamos haciendo acá, los estamos haciendo con factor de potencia unitario. Imagínate que en la práctica no sea así, sino que tengan un factor de potencia cualquiera. Bueno, una forma de hacer el ejercicio sería empezar a sacar todos los factores de potencia y empezar a sacar todas las componentes en el eje de las X y todos los componentes en el eje de las Y, ¿va? Y empezar a separar los de las X y los de las Y y hacer todo ese procedimiento. ¿Verdad? La otra alternativa sería este dato que tenés acá, lo dividís entre 0.8 y ya estuvo, muchachos. ¿Ya? Trabajar como que todos fueran kVA y luego entre 0.8 para que te los pase como tú tenés, digamos que en la práctica podrías tener solamente kilowatts, ¿no? Entonces tú trabajas con kilowatts, porque a veces ni el factor de potencia lo podés determinar cuál es. Entonces trabajas todo con kilowatt, y al final, ¿verdad? Venís y le aplicás entre 0.8 y plus encontrar los kVA. ¿De acuerdo? Porque el otro procedimiento sería empezar a averiguar cuál va a ser la carga, cuál va a ser el factor de potencia de cada carga. Y sobre esa base empezar a hacer una serie de análisis, mucha, que ese asunto al final te va a dar una cosa que a saber qué es. No vas a llegar a cabal a la realidad. Entonces, lo más práctico es trabajar con factor de potencia unitario y luego al final lo divides entre 0.8 y ya estuvo. Ya sacas ahí los kVA. ¿De acuerdo? Pero yo en estos ejercicios que les estoy poniendo, todos estamos asumiendo que el factor de potencia es unitario. Ahora, si el factor de potencia es diferente, ponerle que unos tienen 0.8, otros tienen 0.7, otros tienen 0.9 y así, ¿verdad? Cada carga tiene un valor diferente. Entonces yo lo que haría para efectos de estarme quitando tanto problema, lo trabajo todo como que fuera factor de potencia unitario, así como lo hemos hecho acá. Y al final solamente le aplico lo divido entre 0.8 y ya tendría yo el valor de los kVA. ¿De acuerdo, mucha? Una cosa es la cuestión estrictamente académica y otra es la cuestión práctica, mucha. ¿Ya? Si tú quieres hacerlo por el procedimiento de estar sacando cada factor de potencia y sobre esa base hacer tus cálculos, te respeto tu opinión. Si quieres hacerlo así, hijo, no hay ningún problema. Hacerlo. Pero en esta asignatura lo vamos a hacer así como yo te lo estoy dando acá. Ahora, a la hora y las horas allá en el campo, si querés lo haces como vos te dé la gana. ¿Ya? Pero aquí en esta materia lo vas a hacer así. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Bien, acuerden que esta materia es instalaciones eléctricas. Aquí ya estamos con las manos en el asador, muchachos. Aquí ya estamos trabajando en diseño, pues directamente, haciendo las cosas como se hacen allá afuera, ¿verdad? Ya la teoría y todo eso que nos enseñaron, pues buenísima esa teoría, ¿verdad? Pero ya aquí a la hora de las horas hay que emplear otros criterios, muchachos. ¿De acuerdo? Bien. Veamos este último ejercicio, el ejercicio 11. Dice. Determinar, dice, el tamaño. Yo les he puesto diferentes alternativas. Estos ejercicios son típicos de un examen, muchachos. ¿Ya? ¿Que les va a salir un problemita parecido en el examen? Sí, ya sabemos. Si es que para eso estamos haciendo esto. Nos estamos preparando para la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, ejercicio 11 dice, determinar, dice, el tamaño del generador y la subestación para el siguiente sistema. Para esto nos están pidiendo, ok. Un subtablero, igual, ¿verdad? Puede ser de que no me den la subestación, perdón, el diagrama unifilar, puede ser. Si no me lo dan, entonces vengo yo y lo construyo. ¿Lo construyo de dónde? A partir de los datos que me dan. ¿Ya? Aquí, a partir de estos datos. Entonces, primero veo los voltajes. 240, 120. Dice, ya cuando me dicen 240, 120, yo estoy pensando que esto puede ser una delta. ¿Ya? O puede ser monofásico. Ok. Aquí está otro UPS 240, 120. Ya de un solo. Monofásico. Y este 240 voltios. Monofásico también. Pero aquí me dan un tablero trifásico 240. Ah, ya. Trifásico 240. Entonces quiere decir que mi subestación va a ser trifásica en delta, porque necesito 240, 120, ¿no? Ya de un solo, aquí ese dato me lo dan. Ah, pero aparece este sensor. Este sensor es a 480. Permítame un segundito, jóvenes, permítame. Dígame. Hola, dime. Ok, muy bien, no hay problema. Está bueno, no tengas pena, hijo. Ahí nos vemos más tarde. Ok, chao. Bien, continuemos. Entonces, fíjate que este asunto tiene un montón de voltajes. Tiene 240, tiene 208 acá, ¿ve? Este aire acondicionado. Ah, pero es trifásico 208, 240. Ah, quiere decir de que puede trabajar a 208 o a 240. No hay problema entonces, ok. Entonces, pero este sensor 7480 y los demás son cargas a 240. Todas las cargas son a 240. Solo este motorcito así de 15 caballos de este ascensor es 480. Entonces aquí vienen ya tus decisiones, ¿verdad? Aquí vienen tus criterios de diseño y decís, bueno, ese motorcito es pequeño, solo es de 480 con un transformadorcito seco de 15 o de 25 resuelvo este problema. Entonces, y toda la demás carga es a 208, entonces mejor voy a poner todo a 208 y voy a poner un transformadorcito seco solo para este sensor. ¿Ok? Entonces, o en delta, perdón, a 240, 120 y este transformadorcito seco solo para este. Entonces, eso fue lo que hicimos acá, en este diagrama unifilar, miren. Se puso en delta en el lado de baja y todas las demás cargas se pusieron a 240, 120. Ahora alguien me puede decir, mire, pero digamos, eso contradice lo que usted nos dijo anteriormente, que a 480, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, tenés razón, hijo. Si querés probarlo a 480, pues a ver cómo te sale, ¿verdad? No hay ningún problema, lo puedes calcular a 480, a ver si te sale más barato, va.
puede ser de que te salga más barato, ¿ya? Pero en este ejercicio así lo vamos a hacer, muchachos. Ya, acuérdate que aquí estamos en la academia ahorita, ¿verdad? Entonces, pero si tú lo vas a hacer en la práctica, ya que para un cliente determinado, hacer los dos cálculos, hacer el de 480 y hacerlo a 208. Y entonces tomar la mejor, a 240, perdón, y ahí tomar la mejor decisión, cuál de los dos te sale más barato. Y en base a eso trabajar. ¿De acuerdo? También pensé en otra cosa, que estos transformadores 240, 120, te vas ahorita ahí a Casa Ama y te los entregan inmediatamente. En cambio, anda a buscarte un transformador de 75 kVA a 480, ahí a Casa Ama te van a decir que no tienen ahorita, que te lo pueden traer dentro de 3 meses. ¿Ya? Y te vas al otro lugar y tampoco tienen, solo tienen de 50, no tienen del tamaño que vos querés. Ves todo lo que tenés que pensar. Si tenés tiempo, si tenés 3, 4 meses de chance para poder terminar tu trabajo, pues entonces manda a pedirlo al extranjero a 480, no hay problema. ¿Ya? Pero si estás con el tiempo que resulta que ya en un mes tenés que tener montada la subestación y todo, no puedes estar pensando en 480, tenés que pensar en 240. ¿Ya? Entonces, no solamente es el criterio puramente técnico, digamos, o el nivel de tensión, lo que en un momento determinado te obliga a ti a tomar determinadas decisiones, sino que lo que se encuentra en el mercado, ¿ya? La situación particular que vos estás viviendo, esa es la que te hace a ti tomar decisiones en un momento determinado. ¿Ya? En este caso, a saber qué apresuramiento tenían, ¿verdad? Y entonces necesitaban conectarlo así. Ok, pues está bueno. Para conseguir este transformadorcito seco no hay problema, ¿verdad? Es más, podías trabajar con todo esto, ¿ya? Y esperar que el transformador seco te llegue si acaso no encontrás en plaza, ¿verdad? Que te presten uno y de repente, pues, hasta que venga el nuevo, a lo cambiar, ¿verdad? ¿Ya? Me doy a entender cómo es esta situación. Bien, entonces, de acuerdo a eso, la mejor alternativa sería, una de las alternativas, pues sería esta, ¿no? Bien, además a mí me interesaba que ustedes vieran varias configuraciones de diseño, ¿no? Para que tomen muestra, ¿no? Bien, entonces empecemos a calcular las cargas de cada uno. El primero es un tablero monofásico, un aire acondicionado de 5 toneladas. Todos estos son monofásicos. Tablero de fuerza 60 amperios, sí creo que es trifásico. Este aire acondicionado es monofásico, miren, ¿verdad? Aquí está, de 5 toneladas monofásico. Y este tablero de acá, tablero 1, dice, 100 amperios continuo, monofásico también, mira. Y esta UPS también dice que es monofásica, ¿verdad? Este es monofásico. Entonces, lo único trifásico que tenés es este ascensor, este equipo de 25 toneladas y este tablero de fuerza, ¿no? Entonces, lo vas a poner en delta en la subestación, ¿ok? Y el generador, este es monofásico y este es monofásico también. Entonces, el generador va a ser monofásico también, mira. Ya, porque las dos cargas que tiene son monofásicas. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien. Aire acondicionado 5 toneladas monofásico, ¿ok? Entonces me voy a las tablas, ¿verdad? Y resulta que un equipo de 5 toneladas, aproximadamente 5 HP va, y de la tabla obtengo que ese motor maneja 28 amperios. Entonces, 28 por 240 y por el factor de utilización que es 0.75. Entonces, aquí tengo ya la potencia de ese motorcito, 5.04 kVA. Bien, sigamos con la otra carga. Tablero de fuerza trifásico, dice. Dice que demanda 60 amperios, ¿ok? Entonces 60 por raíz de 3 por 0.240, aquí está también ya la otra carga calculada.
El aire acondicionado de 25 toneladas trifásico, dice, ok, a 240 voltios. Muy bien. Entonces, es un motor de 25 caballos, 68 amperios, 68 por raíz de 3 por punto 24 por el coeficiente de utilización. 22.61 kVA. ¿Ok? Y así voy calculando, va. El ascensor de 15 caballos, trifásico, 480. Ok, me voy al NEC. La corriente de ese motorcito es 21, entonces 21 por raíz de 3 por punto 48 por el coeficiente de utilización que es 0.8. Total, 13.97 kVA. Bien. Vámonos a las cargas de emergencia. Recuerden que las cargas de emergencia todas son monofásicas, ¿verdad? Entonces, el primer tablero demandaba 100 amperios. Entonces, 100 por punto 24, 24 kVA. Por supuesto que yo estoy suponiendo, va, que ese tablero demanda 100 amperios balanceado, pues. O sea, que a la hora que yo lo instalé, el tablero, va, lo dejé todas sus cargas repartidas entre la fase A, B, A, B, A, B, A, B, etcétera, ¿no? Y al final, pues, demanda 100 amperios, ¿verdad? ¿Ya? O sea, lo he dejado balanceado, pues. Ahora, ¿qué pasa si el tablero me queda desbalanceado? Es decir, por ejemplo, que en la fase A me quedaron 100 amperios y en la fase B me quedaron 75. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la hora que hice el cuadro de carga, ¿verdad? Resultó que en la fase A me quedaron 100 amperios y en la fase B me quedaron 75. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Trabajo con la corriente más grande, es decir, con los 100 amperios. Pues. Hago de caso que los dos fases tienen 100 amperios y sean 100 por punto 24 y ahí está la carga. ¿De acuerdo? Bien. La UPS 7.5 kVA requiere 50% más de la carga que le demandan para poder tener las baterías completamente cargadas. ¿Ok? Entonces 7.5 por 1.5, 50% más, vea. 11.25 kVA. Ahí estamos. ¿ve? Entonces, para calcular el generador, aquí tengo las cargas de emergencia, son estas dos, las sumo, ¿va? 24 más 11.25 por 0.9, factor de demanda, ¿verdad? De los dos, 31.73 kVA. Aquí está. Un generador, el más cercano a este, digamos que sea de 40%. Podemos seleccionar un generador de 40, dice, y considerando un margen de seguridad arriba del 20%, entonces vamos a ponerle un generador de 40. 31.73 por 1.2, ¿verdad? Eso me da, vamos a ver, 31.73 por 1.2, me da 38, el generador más cercano, uno de 40, ¿ok? Ahí está. Ahora vámonos a la subestación. Como hay combinaciones de cargas monofásicas y trifásicas, es necesario hacer la sumatoria por separado. Fíjate, hasta te estoy diciendo ahí cómo que vas a hacer. Para las cargas monofásicas que consideran los 40 kVA del generador y se considera el factor de simultaneidad de 0.9. Aquí está. 0.9 por 504 más 40 va. Total 40.54 kVA. Espérame, quiero ver de dónde salió este 504. ¿Qué es ese 504? Perdón, vamos a ver. No va a ser que hay un error ahí. El 504, ¿dónde? Ah, perdón, es el aire acondicionado este. O sea, ya estoy trabajando con la carga total que va a haber el equipo, ¿no? Entonces, aquí estamos. Vamos a ver, ¿a dónde estamos? Aquí va. 0.9, 504 más 40, o sea, 40 del generador más 504 de esa bombita de 5 caballos, entonces me da, y eso multiplicado por 0.9, que es factor de demanda, ¿no? Para el tablero, entonces me da 40.54 kVA monofásico. Para la carga trifásica se consideran los 25 kVA del transformador, o sea, acordémonos que acá, visto desde la subestación, ¿verdad? De que estamos acá. Escogimos que este transformadorcito iba a ser de 25 kVA. Yo estoy calculando la subestación ahorita, ¿verdad? Este mismo que era de 25. Entonces, sobre la base, aunque esta carga es menor, ¿verdad? Pero siempre me voy al transformador seco que he calculado, como que si ese fuera la carga total.
porque eventualmente a futuro este transformador puede llegar a tener los 25 kVA, ¿no? Entonces, sobre esa base, yo calculo el tamaño de mi subestación, sumándole obviamente las demás cargas, ¿no? Entonces, vamos a ver, volviendo nuevamente acá abajo, tenemos que, aquí está, la kVA trifásico serían los 25 del transformador seco, ¿va? Más 2261 de 2261 y 2495, que son las otras dos cargas que teníamos en el tablero principal, ¿verdad? Entonces, en total nos da 65.3. Y le aplico el factor de simultaneidad del tablero, ¿va? Que para 3 cargas es de 0.9. Entonces me da 63.5. Ok, ya tengo separada la carga monofásica de la trifásica. Aquí está, ¿ve? Aquí está una y aquí está la otra. Entonces le aplico las formulitas, las básicas, ¿verdad? Aquí me dio 48.8 y aquí me dio 35.3. Es decir, un transformador de 50 y uno de 37 y dos de 37,5. Ahí está. Aquí volvemos nuevamente al criterio, ¿verdad? Que decíamos, mire, ingeniero, pero aquí el de 50 está muy cerca de este. Mejor le voy a poner uno de 75 y aquí mejor le voy a poner de 50. Vaya pues, uno de 75 y dos de 50. Magnífico. Está bien. ¿Ya? Aquí está la conexión, ¿ve cómo que te va a quedar? Cálculo de las protecciones de la subestación. Si la subestación está ubicada en Santa Ana, es decir, el nivel de tensión es esto, y si los transformadores tienen en su placa este mismo voltaje, entonces el voltaje de la bobina es 7.6, luego 37.5 entre 7.6 y 50 entre 7.6. Aquí están las dos. Eso lo multiplico por 1.25. Ah, bueno, acá vamos a ver, aquí hay otro detalle. Dice, aquí me da una corriente y aquí me da otra. Aquí nos hizo falta multiplicar por 1.25, dice. Pero aquí dice, se debe efectuar una suma fasorial para el caso de la unión de los dos trafos de 37.5. No, aquí, esto no. Déjame ver, aquí creo que hay un error en esto. No, esto es porque la subestación está dice, los transformadores son, si la subestación está ubicada en Santana, dice, los niveles de tensión son 3276, y los transformadores también son 3276, entonces esto está correcto, hasta aquí estamos bien, muchachos, hasta acá. Entonces, esto lo multiplico por 1.25, este de acá, esto no, esta cosa, ¿sabes? Esto creo que fue, esto se me fue por alto en otro, esto no, muchachos. Ya les voy a explicar sobre qué creo que es esto. Va, aquí la respuesta sería 4.9 por 1.25, 4.9. 4.9 por 1.25, ¿verdad? Y eso me daría el valor de esa corriente. Sería 4.9 por 1.25 igual 6.125. Un fusible de 6 amperios o un fusible de 8 amperios. Para este caso, ¿verdad? Para el caso del transformador de 37,5, sería de acá, ¿verdad? Puede ser un fusible de 6 o, si yo lo deseo, puede ser también un fusible de 8, ¿verdad? Queda un poquito sobrado el de 8, pero bueno, puede ser de 6 o el de 8. Y en el otro caso, 6.6 por 1.25, ¿verdad? 6.6 por 1.25, eso me da 8.25. Puedo ponerle un fusible de 8 o un fusible de 10. Para el otro caso, ¿verdad? Para el transformador de 50, puede ser de 8 o podría ser uno de 10. Cualquiera de las dos alternativas pudiera ser válido para el caso de este. Bien,
Los pararrayos sí son de 9 a 10 y cortocircuito de 15 kilovoltios porque estamos en línea de Santana. ¿Ya? Ahora, aquí, en esta otra parte que está entre paréntesis, lo que sucedió fue que aquí se comieron unas palabras. Me comí, más bien dicho, unas palabras. Si los transformadores, aquí la pregunta es, ¿qué tal si los transformadores no son 13.276, sino que son 23.13.2? Esa es la pregunta. ¿Ya? O sea, si gusta la pueden agregar acá, en esta parte de aquí. Le pueden agregar ustedes, déjame ver si esto lo tengo en Word o no, esto está en PDF. Pero acá la pregunta es, ¿qué pasa si los transformadores, en vez de ser 13.276, son 23.13.2? Entonces, si los transformadores son 23.13.2, eso significa que la bobina en el lado de alta, ¿verdad? La bobina va a estar en delta, ¿ya? En el primer caso, en el de acá, ¿verdad? Esto, si los transformadores y todo, esto significa que la bobina está así, mira, la bobina en el lado de alta está en Y. Pero si yo le cambio el voltaje digamos que no conseguí transformadores 13.276, sino que los transformadores que conseguí son 23.13.2. En ese caso, fíjate, la bobina va a quedar así, mira, en delta, en el lado de alta. Entonces, y yo estoy calculando los fusibles de acá, ¿ve? Estos fusibles son los que yo estoy calculando, ¿ve? Ya, este fusible de acá, ¿no? Y este otro fusible de acá, ¿ve? ¿Ya? Y este otro fusible de acá, ¿ve? ¿Ya? Y los transformadores son de diferente tamaño, porque estos dos son de 37,5 y este que lleva punto medio acá, ¿verdad? Que está aterrizado, ¿ya? Este es de 50, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, los fusibles no se calculan tan fácilmente como lo calculé acá, ¿verdad? O acá cada fusible, cada transformador está conectado entre línea y neutro y cada uno tiene su corriente, no hay ningún problema. Pero acá las corrientes circulan por acá, ¿ve? ¿Ya? O sea, son corrientes de fase, ¿ya? Estas son las corrientes de un transformador, esta es la corriente del otro transformador, ¿ve? ¿De acuerdo? Y aquí está la corriente del otro transformador que circula por aquí, ¿ve? Y esta es la corriente que va por la línea, que es donde yo voy a calcular el fusible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí hay un nudo, ¿ve? Aquí hay otro nudo, entonces aquí hay dos corrientes que llegan a este punto y una que sale, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí el análisis tiene que ser fasorial. Por esa razón, dice aquí, se debe efectuar, dice, una suma fasorial para el caso de la unión de los dos transformadores de 37,5, dice. La corriente de línea aproximadamente va a ser 1.73 por 4.9, dice. Digamos que son 4.9 esta y 4.9 este, ¿verdad? 8.5 amperios, fusible de aproximadamente 10.6. Este sería un cálculo así un poquito grueso, ¿verdad? Ya, pero para las otras dos líneas debe de efectuarse, ¿verdad? Debe efectuarse 4.9 ángulo 120 más 6.6 ángulo de 0 grados para calcular estas dos corrientes. La de aquí, ¿verdad? La podemos aproximar a esta, mira, un fusible de 10 a 12, pero estas dos de acá, ¿ve? Como esta corriente de acá es diferente de esta, ¿no? Y lo mismo esta de acá es diferente de esta de acá. Entonces, tengo que hacerlo fasorialmente. Entonces, por eso empleo 4.9 ángulo 120 más 6.6 ángulo 0 por 1.25. Ahí me dio 14.3, es decir, fusibles de 15. ¿De acuerdo? Fíjate cómo cambia el asunto, ¿no? Si la cosa está si el transformador tiene conexión en estrella o tiene conexión en delta, en el lado de alta, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Dice, aquí hay otra aclaración, miren, la protección en el secundario siempre será desbalanceada y puede estimarse en 125 kVA sobre raíz de 3 por punto, o sea, como que si los tres transformadores fueran iguales, ¿verdad? 37,5 más 37,5 más 50, digamos. Entonces esto en total te da 125. Aquí está, mira.
Sobre esa base puede estimarse en 125, dice, y te da esto. Es decir, entre 301 y 360 amperios, más o menos. ¿Va? También otro cálculo podría haber sido, en vez de, porque aquí, fíjate, si tú le dejas 2 de 37,5 y 1 de 50, sería, te da 125, pero sería un poquito de error, ¿verdad? Entonces, un poquito de error porque no es cierto, esta subestación no es de 125, ¿ya? Porque fuera de 125 si los 3 transformadores fueran iguales, pero aquí lo que pasa es que 2 son de un tamaño y otro es de otro tamaño, ¿ya? Entonces, yo lo que hago en estos casos es de que hago los 2 cálculos, suponiendo que los 37,5 más 37,5 más 50, y la otra es yéndome como que los 3 fueran de 50, o sea, sobre la base de 150 kVA, sobre esa base. Entonces, de ahí, dependiendo de cómo me den un dato y me den el otro, así vengo yo y escojo. Usualmente en este tipo de instalación, siempre le pongo algún protección en el lado de baja, se la pongo que sea ajustable, que sea variable, ¿verdad? Generalmente lo hago así, ¿verdad? Porque no se puede calcular un tamaño de protección que sea la ideal para los 3 transformadores. No se puede, porque los 3 son de tamaño, 2 son de un tamaño y 1 es de otro tamaño, ¿no? ¿Ya? Entonces no se puede hacer esa estimación. Entonces lo que se hace es poner un valor aproximado, pues, ¿verdad? Un valor intermedio, ¿verdad? ¿Ya? Y eso es lo que sucedió acá. Por ejemplo, acá, en este cálculo, yo lo hice sobre 125 amperios, 301, ¿verdad? Pero, o también, fíjate, le hice los 2 cálculos, sobre 125 y sobre 150, o sea, suponiendo los 3 transformadores iguales. Aquí está el cálculo, mira, me da 360 amperios. Entonces, entre 301 y 360 está el valor. Es decir, yo escogí entre 301 y 360 como te dijera, un breaker ajustable, ¿no? En ese rango, ¿no? No sé si me doy a entender con respecto a esa problemática, qué es lo que sucede con el cálculo de la protección en una delta cuando los transformadores son de diferente tamaño. ¿Ya? Si los transformadores son de diferente tamaño, repitiendo, ¿verdad? A la hora que tú vas a calcular la protección en el lado de baja, tenés un gran problema, pues, porque no puedes poner un breaker que te cumpla la protección para los 3, ¿no? Siempre te va a quedar una situación de que unos transformadores te van a quedar con un breaker que no es el adecuado y el otro te va a quedar con otro breaker que también puede ser el adecuado o puede no ser el más adecuado, ¿verdad? Entonces es un problema, ¿verdad? Entonces la alternativa que yo veo en estos casos es, primer cálculo, asumiendo que la subestación es en total 37,5 más 37,5 más 50, 125. Sobre esa base calculo la corriente. Ya eso tengo una referencia. Y la otra es, asumo que los 3 transformadores son iguales, es decir, los 3 de 50, ¿va? Y hago el otro cálculo. Y entonces ahí busco un breaker que esté en ese rango, ¿no? Entre 301 y 360 amperios. Podría incluso ponerle uno de... No, es que ahí entre 301 y 360, fíjate. Un breaker ajustable. Hay de 315. Probablemente el de 315 me pueda funcionar, ¿verdad? Probablemente. Pero un ajustable en este rango sería la mejor alternativa. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno. Bien. Entonces, aquí les he puesto algunos, este cuadro, miren, donde aparecen estos breakers ajustables, miren. Va hasta 200, esto lo pueden ustedes
algunas protecciones ABB ajustables. Miren, este está hasta 3200 amperios, hasta 1000 amperios, hasta 250 amperios. Fíjate que estos breakers de acá, aquí tienen este elemento. Este elemento se le puede quitar y se le puede poner otro, ¿ya? Y entonces así se pueden poner ajustables. O sea, por ejemplo, vamos a ver acá, tengo otro cuadro. Por ejemplo, aquí está, mira, aquí está el ajuste, mira. Por ejemplo, este va desde máximo y mínimo, intermedio, ¿ya? Un ajuste intermedio. Este es de 250, ¿ya? Este es de 630. Y aquí máximo, mínimo, aquí está, mira, el máximo 175 amperios, el medio 200 y algo, y el mínimo, perdón, 175, el máximo tanto, y el medio tanto, y el máximo 200 y algo amperios, ¿no? O sea que se le puede ajustar dependiendo de dónde coloques este elemento de control, ¿verdad? Ya, entonces se los he puesto ahí para que ustedes vean. Estos son gabinetes industriales, ¿verdad? Para que ustedes tomen una idea. Estos breakers los venden aquí, los del ingeniero Handal, leí de Casa Ama, vende estos térmicos, ¿verdad? Aquí están hay de 160, 250, 400, 500, 630, etcétera. Y dentro de estos tienen su ajuste mínimo, medio y máximo. Cada uno de estos, ¿verdad? Tiene su ajuste mínimo, medio y máximo. ¿Ya? Entonces, se los doy ahí como ejemplo, ¿verdad? Bien, no sé si habrá alguna pregunta adicional, jóvenes. ¿Alguna duda que les haya quedado por ahí? ¿Se acuerdan aquí de las sumas fasoriales, verdad? Esto es lineales 2, lineales 1, esto. La suma, dos corrientes aquí, una con un ángulo de 60 y la otra con un ángulo de 120, digamos, y una con un ángulo de 0 grados. Sumo estas dos y me va la corriente acá, pues, de salida. ¿Ya? Y con eso calculo el tamaño del fusible, ¿no? Esto, aquí igual va. Este va ángulo de 120, va, aquí está. Y este va con ángulo de menos 120. Entonces, y ángulo 120 más y ángulo menos 120. Y me va a dar la corriente acá, ¿verdad? Ya. Lo que entra igual lo que sale, pues. Sumatoria de corrientes de entrada igual a sumatoria de corrientes de salida. Sobre esa base es que yo hago el análisis de nodos lineales 1, ¿verdad? Circuito eléctrico lineales 1. Esto sí va con fasor, mucha, porque estos van desplazados, ¿verdad? Ya no simplemente los voy a sumar y ya estuvo, sino que van desplazados, ¿no? Por esa razón tiene que ser, no es lo mismo la corriente aquí en la línea, ¿va?, que la corriente en la fase. Y las corrientes que hemos calculado acá, estas son corrientes de fase. Aquí ve, ¿ya? No son corrientes de línea. En el caso de esta conexión, ¿verdad?, de delta, ¿va? Ahora, si es en estrella, no hay problema. Estas corrientes de aquí, de fase, son las mismas corrientes de línea. Ahí sí, cálculo sencillo hasta acá, pero de aquí para acá es suponiendo que la conexión esté en delta, ¿ya? Entonces, en ese caso, tienen que hacerlo por fasores, el cálculo del fusible. Bien, más preguntas, jóvenes. Bueno, eso sería todo entonces. Espero que ya con todos estos 11 ejercicios que hemos hecho, ustedes ya estén en capacidad pues para poder hacer su evaluación, ¿verdad? Que tenemos la otra semana, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, pues con gusto puedo atenderlos. Nos veríamos hasta el día del examen, ¿verdad? Que sería el día martes a la 1 de la tarde, ¿verdad? Estén pendientes ahí en el aula virtual del enlace, ¿verdad?, para el examen y la clave que les voy a dar para que puedan ingresar a este parcial, ¿verdad?, al segundo. Bien, ¿alguna pregunta adicional, jóvenes?
No habrá clases el lunes, ingeniero. No, el lunes es primero quiero ver, 1 de noviembre me parece, ¿verdad? El Día de los Santos Difuntos. Entonces ese día no hay clase. Pero sí, si ustedes quieren hacerme cualquier consulta el día lunes, no hay ningún problema, muchachos. Pueden hacerme las consultas que deseen, ¿verdad? No hay ninguna dificultad. Si ustedes desean, podemos hacer otra cosa. Podemos tener clase el día lunes, no clase, sino que consulta, ¿ya? O sea, digamos, yo puedo conectarme a la misma hora que nos conectamos siempre, todos los lunes, ¿verdad? Me conecto, nos reunimos y aclaramos cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? ¿Les parece? Sí, ingeniero. Ok, entonces nos vemos el lunes, ¿verdad? El lunes va a ser solo de consultas, ¿ya? Traigan ustedes todas las dudas que tengan, etcétera, etcétera, y entonces aquí las discutimos y entonces le damos solución a todo eso, ¿verdad? Para que estemos preparados para la evaluación del día martes. ¿Ok? Entonces, pasen un feliz día, muchachos. Hasta pronto. Y